Sabemos muy bien de qué se trata esta elección. Hay dos coaliciones. La que ya nos gobernó tiene, digamos, la naturaleza que muy bien explica un muchacho en video. Es como alguien que te viene a pedir trabajo, es decir, ambas coaliciones en verdad nos vienen a pedir trabajo, el trabajo que dicen, se supone que desarrollan para todos nosotros, que es organizar el Estado, darle políticas públicas. Y digamos que hay un trabajador, que es esta Constitución, que nos plantea renovar el contrato. Y ya sabemos las capacidades que tiene, las posibilidades que tiene, sabemos todo lo bueno que hizo y los inconvenientes que presenta también, las cosas que no resolvió. Pero sí sabemos que ha hecho muchas cosas importantes, fundamentalmente en el contexto de nuestras libertades económicas, de nuestros derechos de propiedad privada, de nuestros derechos al libre emprendimiento y de nuestros derechos a la libertad, dándonos plenas seguridades, pero no solo seguridad jurídica, no solo protección al régimen jurídico de la propiedad y al libre emprendimiento, como a la libre expresión y al libre pensamiento, sino también plantea en su plan de gobierno un estímulo a todo eso, estimular hacia un país de productividad e innovación, mejorando muchísimos aspectos del sistema educativo que son necesarios mejorar, digamos que en una gráfica de continuidad y transformación más acelerada hacia un modelo educativo que forme capital humano, que forme mano de obra cada vez más calificada para ir desarrollando desde ahí, bueno, el núcleo central de una sociedad cada vez más hacia el desarrollo. Que haya un círculo virtuoso de desarrollo social desde la capitalización humana, bajar las tasas como se han bajado, pero aún no alcanza, las tasas de deserción estudiantil en las primeras etapas de formación estudiantil, desarrollar mayores posibilidades de egresos de secundarias en la universidad y mayor eficiencia en la universidad también para darle más egresos en poco tiempo, en menos tiempo que el que produce hoy por hoy una universidad de la República, bueno, en estricto rigor, deficiente, muy deficiente. Lugar 796 del ranking mundial de las universidades públicas. Es evidente que hay necesidad urgente de cambiar eso. Se plantea un compromiso país desarrollando un modelo de universidad, digamos, transversal, es decir, distintos modelos universitarios, diversificar, descentralizar esa universidad a través de un proyecto de universidad virtual, de una universidad con las últimas tecnologías digitales, tecnológicas y pedagógicas para universalizar el conocimiento de los uruguayos y poder otorgar también títulos en carreras cortas, en tecnicaturas, en carreras técnicas, tecnológicas, científicas, de alto nivel, de alto rango, y así también ya a nivel de las carreras de grado en todas las disciplinas del conocimiento científico que se imparte en la universidad. Todo eso nos propone esta coalición de gobierno que nos pide renovar el contrato. Ahora, del otro lado, nos pide contrato de trabajo a alguien que ya conocemos y que fue un trabajador deficiente, que faltó siempre, que se hizo el vivo, que nos robó, que robó muchísimo y que dijo que no, pero que fue comprando a otros trabajadores, que fueron armando una especie de lobby, un lobby gigantesco, que complotaba contra los intereses de nosotros como ciudadanos, creando un modelo cada vez más totalitario e ideológico del Estado de Derecho República Oriental del Uruguay. Y ahora nos dicen, en sus bases programáticas, en ese documento que plantea el proyecto de gobierno y a su vez el proyecto de Estado que pretenden instalar ante nosotros, bueno, nos plantean un socialismo comunista ya radical. Sabemos que esta coalición de gobierno es, si vos querés, un socialismo progresista, es un socialismo muy atemperado, con características de benignidad, que protege nuestros derechos de propiedad, que protege la seguridad jurídica al respecto, que protege el régimen de inversiones, que pretende desarrollar y robustecer el régimen de inversiones, la capacidad productiva del país y la capacidad innovadora. No solo pretende proteger, sino estimular al desarrollo de un modelo liberal económicamente hablando, un modelo liberal en materia de propiedad privada, un modelo de libertades, que es lo que necesitamos para desarrollarnos. Es el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, como derechos subjetivos inviolables
inalienables, los derechos personales, el derecho a la vida, la salud, el honor, el derecho al trabajo y la propiedad, lo que nos permite realmente vivir honorablemente y nos permite la salud, nos permite vivir saludablemente, tener el derecho de propiedad, tener el derecho a emprender, tener el derecho a innovar, pero estar estimulados a todo eso, tener el derecho a trabajar. Cambio Frente Amplio nos dice que el Estado va a organizar todo eso, que los recursos económicos pasen al Estado, que se concentre el poder económico y político en el poder ejecutivo e instalan una expresión. Te voy a mostrar un video en el cual un compatriota explica muy bien lo que se considera en las ciencias estadísticas, como una de las disciplinas de las ciencias sociales, el concepto de lluvia de palabras. La lluvia de palabras quieren decir ese número de palabras que se repiten, hay un conjunto de palabras que se repiten en un documento, por ejemplo, en un documento público, en un plan de gobierno, las palabras que se repiten en la agenda periodística de una semana, las palabras periodísticas que se repiten de pronto en el ejercicio de las encuestas, que no sabemos qué es lo que preguntan, y cuáles son las palabras que abundan, que asumen protagonismo en la sociedad en esos aspectos. Bueno, en este caso vamos a ver la lluvia de palabras que se repiten, es decir, las palabras predominantes, las más frecuentes, las que se repiten en las bases programáticas del Frente Amplio. Pero antes te digo que al ver ese video me recordó el episodio infeliz, históricamente infeliz, de aquel vínculo que se dio entre el doctor Teodor Morel con el dictador brutal, totalitario, Adolf Hitler, y más allá de que todo ese periodo de la historia fue muy triste, muy infeliz, inhumano, la relación entre el doctor Morel y Adolf Hitler fue una relación de conveniencia tácita, también inmoral e inhumana. El doctor Morel era un fisiócrata, un doctor especializado en fisiología y metabolismo, era una especie de psiquiatra forense que había descubierto, digamos que, las supuestas bondades de los opioides y concretamente de una droga sintética que se empezó a elaborar en Alemania por allá por el año 1932-33, se va a desarrollar en el año 1934, ya en adelante se permite, y ya bajo el régimen nazi, que es la metanfetamina. La metanfetamina es una síntesis del opio, es un opioide, que provoca efectos como altos estímulos de atención en nuestro cerebro, capacidad atencional muy superior a la normal, estados de euforia, alta concentración y mayor desarrollo de lucidez e hiperactividad mental, califica más la capacidad intelectual de atención también, de concentración, atención y la capacidad mental de resolución de problemas y a su vez de creatividad. Esa misma droga se le va a aplicar a las tropas, la Blitzkrieg, el estilo Blitzkrieg de los alemanes, que van a estar siempre drogadas, por eso peleaban tres veces más en horario que las otras tropas e invadían rápidamente territorios como así lo hicieron en Francia, cuando en 24 horas habían invadido 240 kilómetros. Prácticamente no dormían, podían estar 2 días de continuo sin dormir y en perfecto estado físico, razonando, resolviendo temas. Imagínate la enorme ventaja militar. Si bien después eso empieza a tener efectos muy negativos en la salud. Eso pasó con Adolf Hitler, comenzó con dosis de glucosa, luego siguió con dosis hormonales de toro y finalmente se animó ya cuando lo vio muy cansado, agotado, con problemas de úlcera, graves dolores estomacales, intestinales, que lo abatían fuertemente a Adolf Hitler, quedaba prácticamente en una situación de incapacidad, comienza a aplicarle esta droga llamada oxicodona, que era un inyectable de una especie de speedball, se le dice en la jerga de las adicciones, en la jerga de las drogas, que los speedballs son por lo general los cócteles de drogas que usan los yonkis, los muy adictos ya, los que son adictos a la droga, los drogadictos. Y en este caso era una droga inyectable, intravenosa, que es de las drogas más poderosas, las más letales, como por ejemplo la morfina, la heroína, deben ser drogas por lo general inyectables endovenosas, y en este caso le aplicaba la oxicodona
que era una mezcla, un cóctel, un speedball, entre la metanfetamina, cocaína y morfina. Esas tres drogas juntas en una alta dosis, con 2 inyecciones por día por lo menos. Y ahí se veía ese Hitler eufórico, súper lúcido, que enardecía a las masas, convirtiéndolo en un adicto. En las actas de este médico, Teodor Morel, en el acta médica que él día a día iba elaborando y dejaba como registro del tratamiento médico, se repetía muchísimo la palabra inyección, inyección. Y ahí tenés un claro ejemplo de una lluvia de palabras en las cuales predominaba la palabra inyección, narrando luego el tratamiento que había hecho de modo bastante críptico. En este caso yo puedo hacer una analogía y plantearte que hay una expresión, no una palabra, que se repite frecuentemente y que es el hilo conductor de todas las bases programáticas del Frente Amplio, porque en cada uno de los capítulos que ese documento formula, en cada uno de los títulos, de los subcapítulos de ese plan de gobierno y de Estado que formula ese documento, aparece la expresión diálogo social. Y se me ocurre establecer la analogía con la palabra inyección de Teodor Morel, porque la expresión diálogo social puede significar perfectamente el inyectable, la inyección de comunismo que pretenden darnos a modo de una superdosis que al comienzo va a resultar para muchos descuidados, incautos, ignorantes, para muchos desprevenidos, va a resultar una droga placentera, estimulante, que les va a estimular a la acción social, los va a estimular a la militancia, a la confrontación, les va a dar un sentido de vida como ya lo hace con un montón de pavotes, que son los que votan a un tipo que no sabe hablar y que desconoce el 90% de los temas que trata con la prensa en materia de Estado, en materia de gobierno. Es increíble que estemos ante la alternativa de tener un presidente que no sabe nada de Estado, ni de historia política, ni políticas públicas, ni economía, ni finanza, porque él directamente nos dice que no sabe, que no lo ha estudiado, que no conoce el tema. Y habla en términos generales, con frases entrecortadas, es un diletante, es decir, un delirante que no termina una frase, no elabora siquiera una frase con cierta redondez y con un cierto sentido básico, sino que permanentemente desorienta, es reticente, no dice nada, se diversifica en frases que no concluye y permanentemente confiesa que él no ha estudiado nada de los temas que le preguntan. Hasta inclusive manifestó en una entrevista a Orlando Pettinati en el famoso programa, archiconocido programa periodístico hace muchos años, Malos Pensamientos, en una entrevista de estos días atrás, muy poquitos días, le manifestó directamente a este periodista que él desconoce, que no ha estudiado a fondo las bases programáticas, dado que Pettinati le preguntó si estaba muy informado del programa de gobierno del Frente Amplio, porque tiene un contenido fuertemente comunista, fuertemente colectivista y totalitario. Y no, manifestó que eso era cuestión de cada uno de los grupos políticos y que los muchachos, los compañeros comunistas lo elaboraron de una manera, pero discutieron con lo del MPP, que lo del MPP no están del todo de acuerdo con todo lo que se formuló, pero lograron acuerdos. Bueno, dijo un disparate como este que estoy diciendo ahora, simplemente para intentar al menos tapar que hay un programa de gobierno totalitario, absolutamente totalitario, que viene a radicalizar el modelo socialista que ya instalaron en 15 años para llevarnos a un modelo ya de socialismo comunista. Socializar los medios de producción, socializar el poder político en el poder ejecutivo, es decir, concentrar el poder político en el ejecutivo, concentrar los recursos económicos en el poder ejecutivo y hacer de la propiedad una propiedad colectiva, comunitaria. De ahí lo de la apropiación colectiva, la propiedad colectiva, colectivizar la propiedad, ir eliminando el régimen jurídico y la seguridad del régimen jurídico de la propiedad privada para convertirnos en un país de propiedad colectiva, de propiedad estatal, es decir, propiedad comunitaria, comunismo. El comunismo es el modelo económico y el socialismo es el modelo político del marxismo-leninismo. Eso plantean las bases programáticas del Frente Amplio. Y sobre esa base hay una lluvia de palabras que dan cuenta clara de esto que acabo de decirles,
pero hay una inyección comunista de esa droga que nos quieren dar en fuertes dosis, que es la expresión diálogo social. Quería decir esto antes de ver este video, que está muy bien planteado por este compatriota, para que vean cuáles son las palabras que se repiten en esa lluvia de palabras de este programa, precisamente del Frente Amplio, llamado Bases Programáticas 2025. Vamos a ver si lo podemos encontrar acá. Muchas veces para descubrir la naturaleza y el tenor de un texto es bueno observar la repetición de sus palabras. En el programa del Frente Amplio, la expresión Estado se repite 120 veces, mientras que la expresión individuo, empresario o emprendedor, ninguna. La única vez que se habla de emprendedor se refiere al Estado, emprendedor. La expresión social se repite 173 veces, la expresión propiedad privada, una. La expresión público se repite 54 veces. La expresión capital se repite menos de 10. La expresión igualdad se reitera unas 40 veces. Y la expresión libertad, no como privación de libertad, unas menos de 10. Así que esto demuestra que es un avance exponencial del Estado, un enorme, más aún que el que tenemos. Entonces yo pregunto, siendo que el Estado no genera nada, no tiene recursos propios, sino que todo lo toma del fruto de trabajo ajeno bajo coacción. ¿Cómo se puede bancar un Estado inmensamente más grande que el que tenemos? Y lo será en base a tu bolsillo, en base a tu propia pobreza. Y eso no discrimina banderas. Viva la libertad. Es así. Excelente planteo de este compatriota, de este muchacho. Es así. Esa expoliación, ese arrebato a nuestra propiedad, a nuestro derecho de propiedad, esa incapacidad de elegir, porque vas a perder la libertad con este plan de gobierno, no discrimina, no tiene banderas, tiene una sola y se te impone totalitariamente, de modo absoluto, y es el comunismo. La palabra social, dice él, se repite 173 veces, 98 veces en la expresión diálogo social. Esa inyección, como la inyección de Morel a Hitler, para introducir en altas dosis la droga del comunismo, el diálogo social. Diálogo social que está absolutamente ajeno y reñido a la vía institucional de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia republicana, para llevar a cabo su gobierno. El gobierno se lleva a cabo a través de un modelo representativo que lo desarrollan nuestros legisladores y que lo desarrolla también el Poder Ejecutivo a través de los actos administrativos que representen la voluntad constitucional del constituyente. No necesitamos, no tenemos ningún vínculo institucional con algo llamado diálogo social. Es evidentemente un documento totalitario que plantea un socialismo comunista y por eso en ese mismo documento se habla de 4 ministerios nuevos, de una auditoría general de la Fiscalía General de la Nación, de un incremento exponencial del tránsito o la transferencia de recursos económicos al Poder Ejecutivo, fortalecer la centralidad del Poder Ejecutivo para que se encargue de hacer la distribución económica de los ingresos de los uruguayos, etcétera, etcétera, y ya planteando fuertes limitaciones al emprendimiento privado, a la propiedad privada, como por ejemplo volver sobre el redil del plebiscito que ellos provocaron, desconociendo el resultado plebiscitario, volver por actividad legislativa a, bueno, prácticamente buscar la manera de eliminar la propiedad privada a través de la eliminación o derogación del régimen de la capitalización de los ahorros. Esto está provocando fuertes alteraciones en el rango inversor de Uruguay. Sigue, mejoró por el resultado plebiscitario, pero a raíz de las señales que brinda el Frente Amplio, bueno, las consultoras internacionales, los grupos financieros, siguen planteando un dudoso rango inversor y un desmejoramiento de ese rango de inversión en Uruguay, supeditado todo ello al resultado del 24 de noviembre. Esto lo pueden encontrar en publicaciones como Bloomberg, en Moody's, en ámbito financiero. Por todos lados, el mundo está expectante de lo que suceda el 24 de noviembre, porque si gana el comunismo, hoy el Frente Amplio es eso, es el comunismo,
Bueno, se viene abajo todo el modelo de inversiones, todo el modelo de estabilidad jurídica, todo el modelo de propiedad privada y de libertades que tenemos, porque lo van a ir deteriorando paulatinamente de acuerdo a lo que dice esa lluvia de palabras que hablan precisamente de socialismo comunista. No hablan de emprendedores, no hablan de empresas, no hablan de libertad. No aparece en la palabra libertad, no aparece la palabra ciudadano, no aparece la palabra emprendimiento, emprendedores, empresarios, empresas, no aparece la palabra república, no aparece la palabra propiedad privada, no aparece la palabra, la expresión seguridad jurídica, no aparece la expresión propiedad privada, debí decir, es realmente un desastre. Y por otro lado, mienten, como hacen los comunistas. Te voy a mostrar un ejemplo de mentira, que es, bueno, Mujica, el mentiroso más grande que tenemos, un delincuente, un criminal, que no pidió perdón por nada, jamás, que se dedicó a robar y que incluso llegó ahora a querer negociar con el Cabildo Abierto el voto para sacar adelante esas leyes de este programa nefasto pretendiendo negociar la libertad de los presos políticos de Domingo Arena. Acá están las mentiras de José Mujica. Vamos a verlas. Este gobierno se pasó 40 meses sin aumentarle los salarios a los trabajadores y a los jubilados. Si eso no es el impuesto más grande de la historia que ha pagado el pueblo uruguayo, no jodan. Así que hay que tener memoria. 40 meses que teníamos explicaciones. Sí, la pandemia. Después la sequía. Pero fue un pretexto. Porque en el último año aumentaron porque venían las elecciones. No me jodan. Yo tengo memoria. Segundo, este gobierno agarró el país con 35.000 millones de deuda global y lo va a entregar con 45. Y eso hay que pagarlo. Y se hicieron carreteras, sí señor, pero hay que pagarla a 10 años. Eso significa compromiso para los años que vienen. ¿Que nosotros tenemos defectos? Sí, tuvimos, seguramente. Seguramente que tuvimos defectos. No somos dioses y nos equivocamos. Pero hay una filosofía distinta. Repartimos para abajo y estos reparten siempre para arriba. Cuesta escuchar, ¿eh? Mira que me cuesta realmente porque es un mundo de mentiras, Mujica, y de ignorancia. Porque él miente jugando con la ignorancia. Ese es el gran inconveniente, además. En primer lugar, Uruguay no tuvo 40 meses sin aumentar salarios. Una vulgar mentira. Uruguay, cuando asume este gobierno, tenía una tasa de desempleo que dejaron ustedes, Mujica, del 10,5%. 94.000 desempleados en el Uruguay. Bajo pandemia, este gobierno que resultó ser un modelo universal, un modelo mundial del tratamiento de la pandemia, donde ahí sí el gobierno se comportó como un gobierno liberal, porque no restringió las actividades económicas del país y focalizó restricciones de modo muy inteligente, como por ejemplo tener tapabocas, cierta distancia en los lugares públicos y restringió actividades de concentración de público como espectáculos públicos, valga la redundancia, es decir, no habían actividades deportivas como el fútbol, básquetbol y cualquier actividad deportiva de concentración de público, tampoco cines y teatros. Pero todo lo esencial para la economía, para la vida de nosotros, siguió funcionando de la misma manera. Las industrias, la productividad, los supermercados abiertos, los shoppings abiertos, las almacenes abiertas, todos los negocios abiertos, restaurantes, simplemente habían distancias que cuidar, pero Uruguay no paralizó su actividad como otros países lo hicieron de modo lamentable, entre ellos Alemania y el peor de todos, Argentina, que los cuarentenó 9 meses de continuo y después iban realizando cuarentenas de un mes, 2 meses. Ustedes le proponían a este gobierno y entre ustedes estaba el extinto expresidente, el fallecido Tabaré Vázquez, pero también el falso economista Daniel Olesker, también iba Vergara, y salían con el rostro adusto porque al gobierno los planteos que ustedes le hacían era que fuera una cuarentena obligatoria total y que tenían las puertas abiertas del ámbito financiero internacional para llegar a manotear unos 3.500 millones de dólares
y sustentarnos a todos nosotros con el plan que ustedes querían poner, que es el plan comunista diseñado por el progresismo finlandés y también chino, de la renta básica universal. Hablaron de la renta básica universal, hablaron de fortalecer el bolsillo del trabajador con un brutal préstamo de 3.500 millones de dólares, Mujica mentiroso, y salís hablando estas estupideces. Salís hablando de la estupidez de 40 meses sin trabajo, sin aumentar el salario. Mentira. El gobierno apenas termina la pandemia, sobreviene una guerra mundial, te olvidaste de esa. Te olvidaste de la guerra mundial, que plantea ya directamente a Rusia invadiendo Ucrania y paralizando los mercados mundiales, y los hutíes paralizando toda la mercadería pesada que llega a Europa, saqueando barcos que llevan materia prima y que llevan también, bueno, combustibles, comida, de todo. Hubo una retracción que conllevó la inflación de países que estaban en un rango inflacionario, países desarrollados de Europa, que estaban en rangos inflacionarios del 1 o 2% interanual, hasta el 7, 8 e inclusive el 11%. Estados Unidos, que siempre estuvo en un rango inflacionario del 1, 1,2%, llegó a tener un rango inflacionario de 8 y casi el 9%. Uruguay, dentro de todo ese contexto, queda hoy por hoy con una inflación del 4,8, cuando ustedes nos daban una inflación del 12, 13% interanual, y nos dejaron una deuda neta del 76% del PBI, Mujica. Y el PBI de Uruguay, cuando terminó el año 2019, era de 56.000 millones de dólares. El PBI de Uruguay de hoy es de 72.494 millones de euros, que es un poco más alto que el dólar. Poné que estemos en 75.000 millones. Entonces, la deuda que pueda contraer Uruguay, que vos decís de 45.000 millones, sobre un PBI de 75.000 millones de dólares, no es la misma de los 35.000 millones de dólares sobre un PBI de 56.000 millones de dólares. Pero además no es real, porque la deuda no incrementó. El porcentual de deuda en Uruguay sigue estando más o menos en el rango del 72% de deuda neta sobre el PBI. Por otra parte, en Uruguay, Mujica, no sé si vos lo sabés, mentiroso delincuente, Uruguay, a partir del año 2022, cuando la pandemia se va retirando, cuando la pandemia ya se afloja y afloja ese proceso natural recesivo que generó mundialmente, que ustedes no tuvieron, pero nos fundieron el país, y vos robaste en Pluna, robaste en el Plan Fonde, fugaste dinero por todos lados, metiste una secretaría privada ilegal, falsificaste pasaportes para agentes rusos y quién sabe de cuánta naturaleza, y para agentes terroristas y lavadores de dinero. Si no seas mentiroso, sos un mentiroso de primera, delincuente. Y después te voy a decir respecto a la memoria, si tenés memoria. Pero te decía que en este gobierno 2022-2023, la inversión extranjera directa, buscá los datos, mirá, en el Banco Central del Uruguay, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la OPP, en Datos Macro, una consultora internacional de prestigio, en Bloomberg, los tenés todos ahí, los tienen todos ahí los datos. Uruguay obtuvo inversión extranjera directa de 1.200 millones de dólares en el año 2022. En el año 2023, una inversión directa extranjera de 1.200 millones de dólares. En el 2024, una inversión directa extranjera de 1.054 millones de dólares. ¿Sabés por qué bajó un poco? Por el pedorro comunista plebiscito del PCNT que trancó los mercados, que paralizó la actividad económica y que le quitó confianza al Uruguay. Bajó el rango inversor en un 38% por el plebiscito comunista que ustedes siguen discutiendo y que tienen dentro de ese programa y que vos fuiste a negociar de modo delincuencial y antimoral con Cabildo Abierto, y les agradezco a la gente de Cabildo Abierto, a Manini Ríos y a su diputado, les agradezco que se hayan sincerado y hayan puesto ante la opinión pública esa negociación maldita que vos con el Pacha Sánchez fueron a hacer para la suelta de presos políticos Domingo Arena, si les votaban, si les daban incondicionalmente los votos esos dos diputados, manejando ustedes la eventualidad de ser gobierno. Son brutales delincuentes, brutales delincuentes. Y respecto a eso que vos decís de los 40 meses sin aumentar trabajo, con todo esto que te estoy diciendo, fíjate que se cae a pedazos. Es totalmente mentira. El salario real de los uruguayos se recuperó y no solo se recuperó, se incrementó en un 3,8%. Los uruguayos hoy que trabajan tienen un poder adquisitivo de 3,8% más
que el salario que ustedes pagaban. Pero además este gobierno lo que hizo es ampliar la base laboral. ¿Qué quiere decir? Sacrificó en una primera etapa el incremento exacto hacia la recuperación del salario que tenían los uruguayos en el 2019, después de una pandemia de 2 años, lo bajó un punto, un 1% sacrificaron para ampliar la base de trabajadores. Es decir, era preferible priorizar que hubiera más trabajadores, más cantidad, miles y miles de trabajadores más, con un 1% menos, y ustedes rompieron las pelotas, trancando el país cantidad de veces, parándolo y lo paralizaron apenas termina la pandemia y comienza la alta temporada turística y el sindicato comunista de AEBU para una semana entera el sistema financiero del Uruguay. Y en febrero paran otra semana entera parando los cajeros, las transferencias de dinero, embromando a los turistas y embromando la credibilidad de la estabilidad jurídica y financiera del Uruguay, haciendo paros sindicales sin ningún motivo, bajo el reclamo mentiroso de la recuperación de puestos de trabajo de ciertos compañeros y paraban en solidaridad justo ahí, cuando empezaba la temporada turística que no tuvimos durante 2 años. Yo tengo memoria, Mujica, tengo bastante memoria, ¿viste? Creo que tengo mucho más que vos. Y sabés una cosa, Uruguay ahí se comenzó a recuperar cada vez más. Y por eso tenemos un PBI altamente superior. Y tenemos 108.000 empleos. Se recuperaron los 94.000 empleos y se dieron empleos nuevos. Y respecto a las obras de infraestructura, las están bancando, financiando las propias empresas que integran los fondos de inversión, que les permiten cotizar en bolsa porque están desarrollando actividad económica de inversión y respecto a esa actividad económica de inversión, están cotizando también en bolsa. Por lo tanto, lo que el Estado pueda pagar se devuelve en la rentabilidad de esas empresas que generan más trabajo y que generan además esa economía circular del consumo. Mujica, no sé si entendés algo de eso. Por lo tanto, es infinitamente superior el modelo económico, la administración del Estado y la gestión que este gobierno hizo respecto a lo que ustedes hicieron. Este gobierno no fundió empresas. En tu gobierno se fundió ANCAP, 2 hornos hechos pelota. Fundiste Pluna. Hiciste fugar la guita. Se fugó la guita. Un remate trucho. Tengo memoria. Y si vos tenés memoria, como decís, si tuvieras memoria, tendrías que salir a pedirle perdón a cada familia de los que vos mataste. Si tenés memoria, tendrías que ir a pedirle perdón a cada familiar de los que mataste y torturaste. Y tendrías que pedirle perdón a toda la República Oriental del Uruguay porque vos tomaste las armas junto a un montón de terroristas organizados desde la Unión Soviética y Cuba para tirar abajo nuestro régimen democrático, nuestras instituciones constitucionalmente amparadas. Fuiste un terrorista contra el Estado uruguayo. Tendrías que pedirnos perdón. ¿Viste que tengo memoria? Yo tengo memoria, sí. ¿Vos decís que tenés memoria? Me parece que te falla. Muy mala memoria y te falta bastante conocimiento. Creo que tendrías que estudiar un poco, Mujica. De lo único que sabés qué es? De hacer acting. Hacer el acting, el actor convocador de masas y te haces el sabio hablando, viste, en ese tono ceremonioso, pero no sabés nada. Sos un charlatán de bar, sos un desastre. Y si tendré memoria, que me acuerdo cuando me quisiste parar el carro en Radio Imparcial, diciéndome, bajá un par de cambios, pibe, te habla el viejo, ¿te crees que yo no soy Gil? Yo sé exactamente cuando vos me quisiste parar el carro de estas cosas que yo hablaba por allá por el año 2016, 2015, cuando era tu gobierno todavía. Estamos hablando de 2013, 2014, ahí, cuando era tu gobierno, que me mandaste mensajitos, el viejo, tengo memoria así. Y ahora te haces el muerto. Pedí perdón por la cantidad de muertos que vos te llevaste y te llevaste muerto a este país también, porque en tu gobierno se dio el peor saqueo a la República Oriental del Uruguay, inclusive el saqueo a las instituciones. Cuando planteaste desde tus actos administrativos asquerosos, con abuso de poder, de funciones, actos terroristas, apelaste a tu camarada, a tu Pamara y Anse, a que se derogara la ley de caducidad. Claro que tengo memoria. Los comunistas, porque son eso todos ustedes, son comunistas, por más que uno sean MLN, otros socialistas, tienen el modelo comunista de las bases programáticas, todos ustedes, cuando hablan, mienten, cuando gobiernan, nos roban, y cuando pierden el gobierno, destruyen.